Buenas tardes a todos, bienvenidos a un evento más de Hagamos un Trueque en este sexto mes patrio de eventos, de compartir conocimiento con TLC Magazine México. Y bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante porque, como ustedes saben, derivado de la entrada en vigor del TEMEC o del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, se han llevado a cabo muchas modificaciones o algunas modificaciones importantes relacionadas a propiedad intelectual. Por lo que a partir del 1 de julio del 2020, fecha que entra en vigor el TEMEC, se ha publicado en el Diario Oficial la reforma de Ley Federal de Derechos de Autor y del Código Penal Federal. Para esto nos va a platicar, y el tema de hoy es aspectos relevantes de la nueva Ley Federal de Protección de Propiedad Industrial, por el maestro Enrique Alcázar. Enrique, es un placer tenerte aquí. Bienvenido a hacer un trueque con nosotros. El gusto es totalmente mío, Daniela. La verdad estoy muy contento, muy agradecido por la invitación. Ya le estaba reclamando aquí a el tocayo de tocayo. Dije, ¿por qué no me invita? Dije, ¿qué pasó? Pero ya estamos aquí, eso me da mucho gusto. No, aparte que es un tema muy interesante. No me acuerdo en qué plática estábamos viendo de que a quienes se estén agarrando, tomando en el cine con su camarita o sacando copias en el Office Depot de algún libro, a partir del 1 de julio va a tener consecuencias graves. Así que es un tema que ya tenemos que estar actualizados. Oye, pero ahorita nos vas a contar si es cierto eso o no es cierto. ¿Qué tal, mi querido amigo? Qué gusto verte. Porque también supe por ahí que había una acción de inconstitucionalidad que se estaba promoviendo. No sé si... No nos queremos adelantar a lo que nos vas a platicar porque te veo que ya quieres arrancar y no. No, pero precisamente dentro de este paquete de reformas que comenta Daniela, además de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, hubo modificaciones al Código Federal Penal, al Código Penal Federal, hubo modificaciones en la parte de delitos a la Ley Federal de Derechos de Autor. Entonces, si bien el grabar la película en el cine desde antes ya estaba penado, ahora hay toda otra serie de penalizaciones y delitos precisamente por el vulnerar este tipo de derechos. Pues bueno, creo que es un tema que todos tenemos muchas dudas, que también queremos entender cómo las empresas pueden implementar acciones para no estar violando todo el tema de ley, la nueva Ley de Protección de Propiedad Industrial. Pero antes que nada quisiera presentar tu semblanza. Pues déjenme presentarles que el maestro Enrique Alcázar es un referente e impulsor en desarrollo, expansión empresarial, aceleración y estructuración de franquicias y negocios. Es promotor de la cultura al respecto y protección de la propiedad intelectual. Es abogado con especialidad en alta dirección, business law, propiedad intelectual, franchise management y ecosistemas emprendedores. Es catedrático a nivel posgrado y maestría en instituciones de primer nivel como la UP, ITAM y Anáhuac. Es presidente del Grupo Alcázar y Compañía, firma que se fundó en 1994. Vicepresidente de Propiedad Intelectual y Franquicias en Canaco Servitud. Fundador y tesorero del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo. Socio para México de Front Consulting International, principal red internacional de consultoría en franquicias. Integrante del grupo de trabajo antipiratería establecido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Promotor de gira, emprendimiento, expansión de negocios y franquicias, acercando a empresarios e inversionistas a todo el país. Miembros de la Asociación Mexicana de Franquicias, de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, de la International Franchise Association. Consejero editorial, articulista, expositor y conferencista en medios y foros nacionales e internacionales. Y ha sido árbitro del Instituto Nacional de Derecho de Autor, INDAUTOR, fundador y presidente del Comité de Asuntos Interdisciplinarios del AMPI, jurado del Premio Nacional Emprendedor INADEM y del Premio Nacional de Calidad y presidente del Consejo de Risaterapia AC. Enrique, bienvenido, una larga semblanza muy interesante y pues nada, gracias por hacer un trueque con nosotros, bienvenido a esta plática. Al contrario, gracias. Este es mantenerse ocupado, no aburrirse, mantenernos entretenidos, ¿correcto? Y bueno, pues preparé una presentación, voy a compartir mi pantalla. Rápidamente. Ok, ya la estamos viendo todos, ¿verdad? Sí, perfecto. Excelente. Pues la verdad es que sí estoy muy contento. Ahora sí que desde hace mucho que ya nos conocemos. Me encanta todo lo que hacen en temas de capacitación, me encanta lo que hacen con la revista. Y pues ahora sí que todo este esfuerzo precisamente de crear comunidad, de generar alianzas, vínculos en el sector empresarial, que definitivamente hoy por hoy es
lo que más hace falta, ¿no? Y lo que más hace falta es seguir construyendo, porque ahora sí que las cosas son como son, ¿no? De nada sirve quejarnos, de nada sirve lamentarnos, al contrario, debemos de seguir construyendo, y la verdad es que Octavio, Daniela y todo el equipo que hay atrás, que me queda claro que hay un gran esfuerzo y que hay mucha gente trabajando, pues están enfocados en eso, y en eso me siento yo muy identificado con ustedes en este tema de seguir construyendo. Y sobre esto, pues efectivamente uno de los temas importantes dentro de estas últimas reformas, dentro de estas últimas leyes, fue esta nueva ley, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que entra en vigor el día 5 de noviembre, que abroga a la Ley de la Propiedad Industrial. Ahorita vamos a platicar un poquito los antecedentes. Y cuando estábamos viendo, pues, de qué tema platicar, pues había mucho material, ¿no? Podríamos hablar de la parte de franquicias, de la parte del procedimiento, de temas de patentes, de derechos de autor, inclusive de la parte de marcas. Sin embargo, pues consideramos que era conveniente e interesante pues dar un repaso general por todo lo que es el tema de la propiedad industrial, de la propiedad intelectual también, y sobre eso pues ir puntualizando algunos temas para dejar ahora sí que la puerta abierta para seguir profundizando después en estas charlas sobre algunos de estos temas. Entonces, en ese sentido, quisiera yo irme un poquito a la parte de los antecedentes. Vamos a ver que ya me adelanté. Ok. Ahí está la imagen de la portada del Convenio de París. El Convenio de París, que es el que le da origen a la protección internacional en temas de propiedad industrial, mientras que el Convenio de Berna es el que le da origen a la protección de derechos de autor, de propiedad intelectual propiamente. Y en México, en 1889, se publica la Ley de Marcas de Fábrica, que básicamente lo que pretendía era determinar el origen de los productos que se fabricaban. Originalmente las marcas solamente aplicaban a productos, ¿no? El Convenio de París en México entra en vigor hasta 1903, la época de Porfirio Díaz, cuando se publica también realmente la primera regulación que hablaba de marcas industriales y marcas de comercio. En 1928 viene una ley de marcas y de avisos y nombres comerciales. En el 42, una ley de la propiedad industrial. En el 76, una ley que fue sumamente criticada precisamente por ser muy proteccionista, la ley de invenciones y marcas. Y vemos como un principal detonante para el cambio de la regulación, el tema de la apertura económica, de la apertura comercial, el primer Tratado de Libre Comercio con América del Norte se estaba ya negociando, o había la intención de sentarse a negociarlo. México ya formaba parte del GATT, ¿no? Que eventualmente dio pie a la creación de la Organización Mundial del Comercio. Esto, pues, como sabemos, el Telecán se firmó en el 94, la OMC se crea obviamente en el 95 con el Acuerdo de Marrakech, y el anexo 1B del Acuerdo de Marrakech, que es ADPIC, es uno de los principales tratados internacionales de temas de propiedad industrial. Entonces, como preámbulo y para que México realmente pudiese sentarse a negociar el Tratado de Libre Comercio, lo primero que nos pidieron era regular el tema de la propiedad industrial por un lado y la transferencia de tecnología. Además de esta ley del 91, de la ley del 76, perdón, había una ley del 72 que era la ley sobre el control y registro de transferencia de tecnología, licencias de uso y explotación de patentes y marcas, que hacían prácticamente inviable la adopción o la importación de tecnología, o sumamente complejo, y tenías que pasar por un registro de transferencia de tecnología, etc. En el 91 pasamos de un modelo prácticamente sobreprotector, muy nacionalista, a un modelo sumamente abierto, ¿no? La ley del 91 cambia de nombre porque prácticamente es la misma ley en 1994, la ley de la propiedad industrial. En ese mismo año se publica el reglamento, y este reglamento va a seguir vigente hasta que no se publique un nuevo reglamento. Ya es en el 2020, este año, que se publica, como vimos, esta Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial,
que trae muchos cambios muy interesantes. Estamos hablando de una actualización. Y si vemos el tiempo que duran las legislaciones en la materia, estamos hablando de entre 15 y 20 años entre un cambio de regulación y otra. Esta era una gran oportunidad. Hay muchas críticas, hay muchas posiciones encontradas. Definitivamente, como todo esfuerzo es perfectible, pero definitivamente consideramos que hay avances y avances muy importantes respecto de la legislación que estaba vigente, y muchos de estos obedecen obviamente a los acuerdos, en particular al capítulo 20 del nuevo TEMEC, ¿no? Hay otra serie de acuerdos y tratados internacionales que definitivamente tenemos que tener presentes cuando hablamos de temas de propiedad intelectual, y estoy poniendo aquí algunos simplemente por mencionar, porque hay muchísimos. La gran mayoría son administrados por WIPO o WOMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, empezando por el PCT, que es el Patent Cooperation Treaty, que tiene que ver con estos procesos de protección internacional para patentes. En este sentido, existe lo que entendemos por una solicitud internacional de patente, donde vía el PCT yo tengo oportunidad de presentar una patente, que es prácticamente la protección a un invento, en un país de origen, posteriormente hacer la solicitud internacional y finalmente hacer solicitudes nacionales en aquellos países donde tenga interés. Un tratado similar, del cual México también es parte, es el Arreglo de Madrid, que nos permite hacer solicitudes internacionales de marca, que finalmente tendrán que desembocar en solicitudes nacionales. Existe el Arreglo de Niza, que es el que establece la clasificación para los productos y los servicios de las marcas, que se va actualizando cada 5 años. El Convenio de Lisboa, que es el que habla precisamente de denominaciones de origen. Los WIPO Treaties, que tienen que ver con temas de software y bases de datos. UPOV, que tiene que ver con la protección a variedades vegetales. APIC, que les digo que es administrado, es de los pocos tratados de propiedad intelectual que no son administrados por WIPO, que son los aspectos relativos a temas de propiedad intelectual y que es un anexo del Acuerdo de Marrakech, que es con el que se crea la Organización Mundial del Comercio. Tenemos pues el TEMEC, que tiene un capítulo especial de propiedad intelectual, el Tratado Transpacífico, el Tratado con la Unión Europea, que tienen acuerdos y que tienen temas específicos con cuestiones de propiedad intelectual, y de ahí que la legislación, que si bien en 1991 pues pareciera vanguardista, ¿por qué? Porque ya estaba tomando disposiciones que eventualmente estarían reguladas en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte o en APIC, ya para estas fechas, pues de alguna manera parecería insuficiente. Sin embargo, pues estoy hablando de marcas, patentes, derechos de autor, y sí me encantaría pues entrar a detalle, sobre todo para ubicarnos en contexto y entender de qué estamos hablando. La propiedad intelectual, que tiene su fundamento en el artículo 28 constitucional, cuando habla de que no se consideran monopolios los derechos para explotar por tiempo determinado las obras o las creaciones o los inventos, pues es el fundamento precisamente para el tema de la libre competencia y de la protección a los derechos de propiedad intelectual, que hablan de la creatividad y de la inventiva del ser humano. Si es original, si es distintivo o si es novedoso, hay que protegerlo. Y lo que comentaba Daniel en un principio, el tema patrimonial para las empresas se vuelve realmente relevante y lo vamos a tocar un poco más adelante. ¿Cuánto valen estos derechos para una empresa, para una organización? La parte de derechos de autor o propiamente propiedad intelectual protege principalmente la parte que está vinculada a la originalidad de los derechos. Y ahí hablamos de obras, ¿no? Todo lo que nos enseñaban en la primaria de las bellas artes, ¿no? Literatura, música, drama, danza, pintura, escultura, pero también se agregan otros temas como caricatura, historieta, obras arquitectónicas. Los proyectos arquitectónicos son susceptibles de protección como derechos de autor, obras cinematográficas, audiovisuales, programas de radio y televisión, software, obras de arte aplicado, compilaciones, y todo este tipo de obras no requieren su registro para su protección, de acuerdo con el mismo convenio de Berna,
desde el momento en que son plasmadas en un soporte material, son propiedad de su autor. Y nos confieren dos tipos de derechos: derechos morales, que es el derecho a la paternidad de la obra, y derechos patrimoniales, que es el derecho a explotar precisamente estas obras. Y van a durar toda la vida del autor y 100 años más inclusive. Sin embargo, se vuelve importante su registro, su protección para efectos de poderlos licenciar, para poder licenciar los derechos patrimoniales que derivan de los mismos, y se vuelven importantes también para generar la presunción precisamente sobre la autoría de la obra. El tema del software se incluye aquí por la agilidad que tiene la protección. Se asimila a una obra literaria, ya que estamos hablando de un tipo de lenguaje, tanto cuando hablamos de código fuente como de código objeto, estamos hablando de un lenguaje de programación. Hay derechos conexos que están vinculados precisamente a estos derechos de propiedad industrial, a estas obras, que son los derechos que tienen los artistas, los intérpretes y los ejecutantes, que son los derechos que tienen los editores de obras, productores de fonogramas, de videogramas, organismos de radiodifusión. Y ahí vemos que hay sociedades de gestión colectiva que representan los derechos de estos titulares y que son los que van a cobrar regalías y todo eso. Por eso sabemos que de repente hoteles, restaurantes, cualquier negocio, aunque tenga un lucro indirecto, de pronto tiene que pagar regalías precisamente por explotar estas obras. Y hay una figura, todo esto estamos hablando de que se protege la originalidad. Hay una figura intermedia entre la parte original y distintiva, que son las reservas, que son administradas por el INAUTOR también, por el Instituto Nacional de Derechos de Autor, y que son las reservas al uso exclusivo de títulos, por ejemplo, de publicaciones periódicas, de difusiones periódicas, de personajes ficticios o de caracterización. Todos hemos escuchado los grandes pleitos que hay de repente sobre ciertos personajes, ¿no? De nombres de personas o grupos artísticos. También hemos escuchado grupos que tienen que cambiar su nombre porque alguien más es titular de la reserva, y de promociones publicitarias, ¿no? Con esto estaremos hablando de lo que administra propiamente el INDAUTOR, y por otro lado está la parte de la propiedad industrial, que la podemos dividir entre signos distintivos y creaciones nuevas. Los signos distintivos, hubo una reforma a la ley en el 2018 muy importante, y parte de lo que se reformó o se modificó queda vigente en esta ley. Entonces las marcas ahora se protegen: marcas nominativas, que son palabras, figuras o innominadas, ¿no? Los puros diseños; marcas tridimensionales, la más famosa quizá la botella de la Coca-Cola, ¿no? La forma particular. Y dentro de las cosas nuevas o marcas no tradicionales, hay marcas olfativas, ¿no? Ya se pueden proteger los olores como marcas. Las marcas sonoras, se pueden proteger los sonidos. Marcas holográficas, antes no se podían proteger marcas con movimiento, hoy ya se pueden proteger los hologramas. Marcas mixtas, que es la combinación de algunas de estas. Marcas colectivas o de certificación, como podrían ser la marca de la Concanaco, o marcas que tengan que ver con algún tipo de organización. Y el tema de marcas notoriamente conocidas y famosas, que si bien ya estaba regulado, tuvo ajustes en la reforma del 2018, y como vamos a ver más adelante, en esta nueva ley también tiene algunos cambios que son muy importantes y que van a permitir que su protección sea mucho más sencilla. Se protegen también los nombres comerciales, que se refieren a establecimientos. Mientras las marcas distinguen productos o servicios, el nombre comercial va a distinguir establecimientos. Se protegen avisos comerciales, que son los eslogans, las frases que nos van a servir para reforzar la comunicación de nuestras marcas. Se protege la imagen comercial o trade dress, que eso fue una incorporación importante en esta reforma del 2018 y que definitivamente hacía falta, ¿no? Nosotros que estamos mucho en el sector de desarrollo de negocios, de desarrollo de franquicias, el poder proteger la imagen comercial, la atmósfera, la ambientación de un negocio es definitivamente un tema bien importante. Están las denominaciones de origen, que no son reconocidas en todos los países, y por eso también se le da mucho peso a la figura de las indicaciones geográficas, precisamente para que no puedan fabricar tequila chino o tequila japonés, por poner un ejemplo. Después viene la figura de las creaciones nuevas. Y aquí, en los signos distintivos, verificamos o protegemos distintividad. Ahora vamos a proteger el tema novedoso. Y aquí protegemos lo que son las patentes de invención. Los inventos se patentan, pero para que un invento sea patentable tiene que cumplir con ciertos requisitos. Tiene que ser nuevo, tiene que ser resultado de una actividad inventiva y tiene que ser susceptible de aplicación industrial.
se protegen los modelos de utilidad, que son modificaciones a objetos, equipos que le van a dar una funcionalidad distinta. Se protegen diseños industriales, que pueden ser modelos o dibujos industriales, y ahorita vamos a ver que también hay sorpresas en esta última reforma. Los diseños no tienen que tener una funcionalidad, simplemente es un tema de ornato o de estética. Y a estas creaciones nuevas hay una serie de derechos vecinos, lo que son los esquemas de trazado de circuitos integrados, las variedades vegetales que protege SNICS, todo esto lo administra el INPI, excepto las variedades vegetales que los administra la Secretaría de Agricultura a través de SNICS, y los secretos industriales, que es una figura que estoy seguro va a tomar mucha mayor relevancia gracias precisamente a la nueva ley que la importancia que tiene ahorita. Pero eso lo vamos a tocar. Muy brevemente, cómo queda estructurada la nueva ley federal de protección de la propiedad industrial. Hablamos de disposiciones generales, invenciones, modelo de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, propiamente lo que son las creaciones novedosas, ¿no? Los secretos industriales, con un capítulo en específico, como ya se manejaba, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, signos distintivos propiamente, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, la parte de los procedimientos de declaración administrativa y las infracciones, delitos y sanciones administrativas. Básicamente, y esta presentación, por supuesto, que va a estar a disposición de quien la quiera, así es como está estructurado hoy por hoy, ¿no? El tema propiamente de la ley. No me voy a detener mucho en esta parte. Sin embargo, sí hay que agregar en este título sexto, cuando hablamos de los procedimientos de declaración administrativa, que se agrega un procedimiento de conciliación. Dentro de los cambios más relevantes, y obviamente no es una explicación de todas las figuras, ya vimos un breve resumen, pero sí quiero hablar de los cambios en esta nueva ley respecto de lo que existía antes. En el tema de patentes, por ejemplo, se prohíbe el doble patentamiento sin excluir nuevos usos. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto sobre una patente que ya existía y que tal vez ya se acercaba al término de su vigencia, hay que recordar que las patentes, una vez que vencen, pasan a ser del dominio público, se buscaba patentar prácticamente lo mismo para algo muy similar, agregándole algún componente distinto. Hoy esto está prohibido, lo que sí se permite es que si yo encuentro un nuevo uso para determinado producto o para determinado proceso, yo lo pueda patentar. ¿Por qué? Porque al final estoy patentando el resultado, ¿no? Puedo patentar hoy procesos o puedo patentar productos. La vigencia para una patente es de 20 años. Como vamos a ver más adelante, la vigencia para los modelos de utilidad se incrementó de 10 a 15 años. O la ley actual también prohíbe, la nueva ley que entra en vigor, patentar cuando la explotación vaya a poner en riesgo la salud o la vida de personas o animales o implique daños graves al medio ambiente. ¿Qué está prohibido? Clonación de seres humanos o uso de embriones en temas de investigación, en temas de desarrollo, en temas comerciales o en temas industriales. Sí permite, por el contrario, la patentabilidad de microorganismos y de material biológico, siempre y cuando esté aislado de su entorno natural y haya sido obtenido mediante un procedimiento técnico. Existe un tema, y todos los que alguna vez hemos tramitado la obtención de alguna patente, sabemos que el trámite puede ser largo y tortuoso, ¿no? De hecho, esto no solamente es en México, esto es prácticamente en todo el mundo, y esto tiene que ver con los procesos de examen de fondo, publicaciones y demás que vienen acompañando un proceso para patentar un invento. Y sin embargo, se establece un certificado complementario para que cuando esta demora en la obtención de la patente sea responsabilidad de la autoridad, me puedan dar una extensión de tiempo de 5 años para poder explotar de manera exclusiva mi patente. Uno de los temas también importantes en las patentes farmacéuticas se incluye esta cláusula boolear, que quiere decir que ya que la patente se acerca a su vencimiento, yo puedo utilizar esa patente para realizar investigación y desarrollar nuevas patentes o desarrollar productos genéricos. Y vincula el otorgamiento de patentes farmacéuticas con las autoridades sanitarias, que eso es algo que antes se manejaba de una manera separada o no dependía un tema del otro y se vuelve un tema fundamental.
También regula y limita las solicitudes divisionales. Tú antes podías presentar una solicitud de patente con varias reivindicaciones o varios temas que te ibas a apropiar de manera exclusiva, y tal vez esto podrían representar diferentes inventos o diferentes vertientes del mismo invento y podrías generar una serie de patentes divisionales. Este tema está limitado. Anteriormente también, para poder demandar la nulidad de una patente, había ciertas causales de nulidad y había prescripciones para estas causales de nulidad. Hoy por hoy se eliminan la prescripción, entonces en cualquier momento de la vida de la patente se puede demandar su nulidad, y este es un tema bien importante, pero complementariamente se agrega un tema de limitación, renuncia y rectificación de los derechos. Entonces, tal vez parte de mi patente pudiera ser susceptible de ser anulada. En vez de que me anulen toda la patente, limito los derechos o renuncio a ciertos derechos o rectifico mi misma patente. Les decía yo que los modelos de utilidad van a tener una vigencia ahora de 15 años y productos artesanales se van a poder proteger como diseños industriales. Esa es una incorporación a esta ley. Esta ley pues salió directamente del seno del INPI. En cuanto al proyecto, no hubo mucha oportunidad de meter mano cuando se lanza el primer proyecto. El proyecto lo presenta inclusive un gran amigo que estaba, bueno, era senador y había sido presidente de Cámara, ¿no? Y bueno, ya que se presenta, sí hubo mucha oportunidad de acercarnos por parte de los organismos empresariales para discutir temas, contenido y formas en cuanto a la ley, ¿no? Y aún así, creo que hay muchos temas, muchas discusiones, y ahorita vamos a llegar a esa parte. En el tema de signos distintivos, ¿no?, marcas propiamente, hay un cambio importante. Anteriormente la vigencia de la marca corría a partir de la fecha legal o fecha de solicitud, ¿no? Yo presentaba la solicitud, se generaba la expectativa de un derecho, me otorgaban eventualmente el título, la marca, pero la vigencia corría a partir de que yo la había presentado. A partir de esta reforma, el tema será diferente y la vigencia va a correr a partir de la fecha de otorgamiento, ¿no? Aquí me equivoqué, dice presentación, pero no, será a partir de la fecha de otorgamiento propiamente del registro. Entonces, cambia y ese es un factor muy importante para determinar precisamente la vigencia de este derecho, lo cual va a impactar el tema de renovaciones, el tema de comprobaciones de uso y otros temas. Anteriormente me podían girar oficios por requisitos de forma, oficios por requisitos de fondo, que podrían ser requisitos o podrían ser anterioridades, y oficios por oposición. Hoy, en un solo oficio, me deben de notificar cualquier requisito de forma, de fondo, o cualquier oposición que pudiese haber, que la figura de oposición también es relativamente nueva en nuestra regulación. El tema de leyendas y figuras no reservables, cuando yo presento una marca y me dicen esta parte puede o no puede ser parte de tu derecho exclusivo, esa parte también tiene modificaciones, sobre todo en la parte figurativa, en la parte de diseños, ¿no? El tema de las marcas famosas o notorias. Yo antes, para comprobar que una marca era famosa o era notoria, tenía que presentar cierta información delicada. Hoy no debo de presentar ni el valor de la marca, que es un tema fundamental, ni cuánto he invertido en publicidad, ni cuáles son mis ventas. Y esa información era muy delicada y era necesaria para poder obtener el registro como marca famosa o marca notoriamente conocida. Hoy por hoy esos requisitos ya no son necesarios. En cuanto a la declaración de primer uso, o de uso, perdón, para que una marca no caduque tienes que tener un uso continuo de la misma. Con la última reforma del 2018, cada 3 años tendrías que comprobar el uso. Con la nueva ley solamente voy a tener que declarar el uso a los 3 años de haber obtenido el registro y al momento de hacer la renovación. Otro cambio importante cuando hablamos de marcas, anteriormente para que una licencia tuviese efectos en perjuicio de terceros, tendría que estar inscrita en el INPI. Vamos a hablar de una licencia de uso de marca, de una franquicia inclusive. El contrato era perfecto entre las partes, pero para que tuviera efectos en perjuicio de terceros, tenía que inscribirlo en el propio instituto. ¿Para qué me servía esto? Para que yo pudiese acreditar el uso. Por ejemplo, si yo era el titular de la marca y yo no la usaba directamente, sino a través de licenciatarios,
o si yo era un titular en el extranjero y lo estaba usando a través de licenciatarios en México, pues para esto precisamente me servía, para muchos otros temas. Hoy ya no existe esta obligación de inscribir el contrato para efectos de crear efectos en perjuicio de terceros. Sin embargo, la recomendación definitivamente es seguir inscribiendo nuestros contratos de licencia. La parte de secretos industriales que les decía yo es un tema que definitivamente va a dar mucho de qué hablar. Hay un gran reto incluso para los practicantes desde la parte de la protección hasta la parte de la defensa. ¿Qué pasa? Anteriormente, para que yo pudiese iniciar una acción en contra de alguien que hubiese violado mis secretos industriales, más allá de un contrato mercantil y cláusulas de no competencia o confidencialidad, yo tenía que comprobar una serie de elementos donde el uso, apoderamiento o revelación de la información sin el consentimiento del titular era un delito. Y al ser un delito se tendrían que acreditar todos los elementos del tipo penal y eso hacía muy complejo el realmente proteger los secretos y la información confidencial. Uno de los grandes cambios hoy es que se mantiene la figura del delito, pero la apropiación sin consentimiento o el uso o la divulgación se convierten también en infracción administrativa. Entonces esto me va a permitir ya sea iniciar un procedimiento de infracción administrativa o un procedimiento penal y esto va a ser mucho más sencillo que los titulares de esta información puedan iniciar acciones en contra de aquellos que la estén violando. Y otro de los cambios importantes, bueno, los secretos industriales son aquella información que significa una ventaja competitiva o económica frente a terceros, ¿no? Para eso hay que advertir al receptor de la confidencialidad, hay que mantener un acceso restringido, hay que tener medios o sistemas para preservar la confidencialidad, entre otra serie de medidas. Una de las novedades es que ahora tiene que haber una persona que ejerza el control legal, o una persona física o una persona moral. Esta figura no existía antes y eso nos va a generar un reto. Y todo lo que estamos platicando ahorita, mucho de esto que estamos platicando, apenas va a entrar en vigor y apenas vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir construyendo tanto desde la relación con la autoridad como desde la parte de procesos, tribunales, etc. Pero esta figura de crear a la persona o este ejercicio del control legal respecto a la información va a ser muy interesante también para generar la presunción de la existencia de esa información. Y antes existía la obligación de que para que fuera considerado secreto industrial, tendría que constar en documentos, en medios electrónicos, o sea, tendría que haber evidencia de la existencia de esta información. Hoy por hoy ya no existe esa obligación, simplemente la ley dice que podrá constar en. Nosotros, por supuesto, que siempre mantenemos la recomendación, la sugerencia de generar evidencia de la existencia de información confidencial. ¿Se acuerdan del cuadrito que vimos cuando empezamos a charlar? En ese cuadrito hay toda una serie de figuras, las cuales se registran, se patentan, se publican, como en el caso del nombre comercial. Sin embargo, todas acaban en un registro público, vamos a decir, excepto la figura del secreto industrial. La figura del secreto industrial, precisamente para que mantenga ese carácter de secreto, no debe de estar en ningún registro público. Se deben de mantener precisamente estas medidas o sistemas para preservar la secrecía, la confidencialidad. Y este tema tiene que ver también con el tipo de empresa, incluso hay normas internacionales para el resguardo de información y va a tener que ver con tamaño. Y hay que entender que realmente los secretos industriales constituyen muchas veces el saber qué, el saber cómo, el know-how de un negocio, el corazón de un negocio, y es información de la cual pues depende muchas veces la misma organización. Y una vez que un secreto se revela para siempre, ¿no? Entonces hay que establecer protocolos para mantener esta información. Es muy importante ahora con estos cambios desde la parte de definición que parecerían muy sutiles hasta el tipo de acciones que podremos iniciar por la violación de secretos industriales, seguramente será una figura que estaremos utilizando mucho más desde el punto de vista empresarial y que dará mucho de qué hablar. Dentro de la parte de derechos de autor, que les decía, además de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, se modifica el tema de derechos de autor, se incorpora, que también aparece en el Código
Penal Federal el tema de medidas tecnológicas de protección efectiva. Y este tipo de medidas son las que vamos a adoptar precisamente para proteger principalmente la figura de derechos de autor. Hoy por hoy no es violación, por ejemplo, el tema de realizar ingeniería inversa para poder tener interoperabilidad entre diferentes dispositivos o redes. No se considera violación el implementar candados para prevenir el acceso de menores a contenidos inapropiados. No se considera violación el que yo tome una red o tome un equipo, un hardware, etcétera, para probar, investigar o corregir seguridad. O tratándose de bibliotecas, instituciones de investigación, docentes, el que tenga acceso a obras sin fines de lucro para determinar si las puedo adquirir o no. Y bueno, ahí hay otras muchas excepciones que ya existían desde antes en la Ley Federal de Derechos de Autor. Otro de los cambios importantes es que se distingue entre el proveedor de acceso a Internet, que son pues todos estos que nos prestan servicios, y el proveedor de servicios en línea, que es el que maneja realmente temas de información. Y se hace una distinción, y sobre esto pues está el tema de el remover contenidos precisamente de las redes sociales o de algún servidor o de donde esté esta información alojada. Es un tema de notice and takedown, donde tú puedes notificar, no es nada más que le mandes una carta, tienes que fundamentarlo y hay una serie de requisitos, pero solicitar a el que está hospedando la información que la remueva, la retire, incluso pueda inhabilitar a que la está subiendo. Se le da un aviso también a la persona a la quien le está retirando la información y puede haber un contraaviso y entonces así que este proveedor de servicios en línea tendría que volver a subir la información si es que el que dio el aviso originalmente no inicia una acción en contra del que había subido originalmente la información. Y esto tiene muchísimas implicaciones en temas tecnológicos. Seguramente ahorita la parte de preguntas y respuestas saldrán muchos temas en este sentido. En la parte de los procedimientos también hay cambios bien importantes. Anteriormente, un registro, una marca, hablamos ahorita también de las patentes, pero hablamos aquí principalmente del tema de marcas, pues caducaba la marca o por falta de uso o se anulaba la marca totalmente. Hoy existe la posibilidad de que caduque parcialmente o se anule parcialmente. ¿Y dónde está aquí la relevancia? Muchas veces nosotros solicitamos registro de marca y ponemos la descripción de todos los productos o los servicios de la clase. Y resulta que solamente uso 2 o 3. Bueno, a lo mejor no va a caducar por falta de uso toda la marca, no me la va a anular, pero sí de manera parcial. Otro de los puntos es que no puedo iniciar un procedimiento de nulidad cuando se está ventilando un procedimiento de oposición sobre el mismo tema. Otro tema que es bien importante es la parte de la demanda de daños y perjuicios, que ya puede ser de manera directa ante un tribunal, como se manejaba regularmente, o incidental en el mismo INPI, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Anteriormente, si yo quería demandar daños y perjuicios derivados de una infracción a mis marcas, tendría que llevar todo el procedimiento de infracción y posteriormente iniciar un procedimiento de indemnización por daños y perjuicios. Hoy por hoy lo puedo iniciar de manera incidental en el mismo procedimiento de infracción. Y esto creo que también va a dar pie a que muchos empresarios que antes no optaban por no defender sus derechos, porque decían, ¿y qué voy a ganar? ¿Qué voy a recuperar? Pues esto puede alentar precisamente que los empresarios desarrollen esta cultura de protección de sus derechos, ¿no? Y la ejecución será ante tribunales federales. Un tema bien importante también es que ahora se le da el carácter de autoridad fiscal al INPI, ¿no? Las multas que impone el INPI, que además están subiendo, van a tener el carácter de créditos fiscales, ¿no? Y el INPI va a poder iniciar el procedimiento de ejecución. Algo que les decía anteriormente, se agrega un capítulo de medios alternativos de resolución de controversias. Y para determinar daños y perjuicios, antes nos íbamos nada más a un porcentaje sobre las ventas generadas durante el periodo que se cometió la infracción. Hoy me puedo ir al valor de las ventas, a las utilidades que dejó de percibir el titular afectado o a las utilidades que percibió el infractor
o al precio que tendría una licencia en caso de que el titular afectado se lo hubiera dado al infractor. Entonces, ya hay diferentes criterios para determinar daños y perjuicios, cuando anteriormente solo era uno y que de pronto era complejo en temas de prueba. Y, insisto, en el Código Penal Federal se incorporan un capítulo, bueno, se incorpora una serie de delitos en materia de derechos de autor. Esto lo vimos ahora en una reunión que tuvimos con el INPI, en el grupo antipiratería, y decidí incorporarla porque tiene que ver en todo este proceso de protección, ¿no? El tema que había sido discutido. Hoy por hoy, ustedes saben, el INPI trabaja muy de la mano con las autoridades para implementar medidas en frontera, para que no entre o no entre al país producto del mercado negro o mercado gris, porque hay algunas veces que la procedencia o la legitimidad del producto puede ser dudosa. Y hoy por hoy, la verdad es que las medidas en frontera son bastante eficientes. Independientemente de la suspensión de las actividades, el INPI no dejó de operar y sí se están asegurando muchos productos. Y además, ¿cuál es el problema ahí? Que se aseguran, quedan en bodega y entonces no se destruye el producto porque el dueño de la bodega dice, pues a mí me tiene que pagar alguien por el tiempo de almacenaje. Y el infractor, pues obviamente ya no quiere pagar para que destruyan su mercancía y el titular del derecho vulnerado, pues finalmente dice, yo ¿por qué voy a pagar por ejercer mi derecho? Entonces acaba siendo un tema. La parte de medidas provisionales en transbordo es algo que no se había incluido, que fue muy discutido y hoy por hoy ya también es una realidad. Medidas provisionales en el entorno digital, lo que hablábamos precisamente de retirar contenidos. El tema de las multas se incrementa y los criterios para determinar los daños y perjuicios también. La parte de destrucción de bienes, de igual manera. De hecho, a principios de este año estuvimos con el presidente José Manuel López Campos de Concanaco en el INPI, en una destrucción pues histórica de más de 5 millones de productos pirata, ¿no? No los contamos, por ahí nos fuimos a destruir cosas. Se busca transitar de un sistema más burocrático a otorgar mayor seguridad jurídica, sobre todo a los titulares de derechos, ¿no? Esta parte del levantamiento de medidas provisionales es un tema que va caminando, el tema del cálculo de daños y perjuicios, los procedimientos de conciliación, porque al final estamos hablando de derechos económicos, lo que hablábamos en derechos de autor, medidas tecnológicas de protección y estos temas de notice and takeout o aviso y retirada. Entonces, estamos viendo que nuestra regulación se está adecuando precisamente a esta necesidad de protección, a lo que establecen los tratados internacionales. Y el gran reto y la gran pregunta es qué tan preparadas están nuestras autoridades, qué tan preparado está el INPI, qué tan preparados están los tribunales, qué tan preparada está la Fiscalía para precisamente poder implementar todo esto que a nivel de ley, a nivel de disposiciones se ve muy bien, pero que a la hora de la ejecución de la implementación se vuelve un reto, ¿no? En el tema del TEMEC, en el capítulo 20, que es el de propiedad industrial, precisamente habla como objetivos promover la innovación, la creatividad, facilitar la difusión de información, conocimiento, tecnología, cultura y artes y fomentar la competencia, así como mercados abiertos y eficientes. Cuando hablamos de temas de tecnología, de temas de innovación, de temas de creatividad, definitivamente seguirán impactando otras disposiciones y otras regulaciones. Perdón que me voy un poquito rápido, pero la idea es poder llegar a la parte de preguntas y respuestas. Y como decía yo, sí estamos hablando de un gran articulado, estamos hablando de una reforma muy importante y mi interés, mi intención es que se queden precisamente con las principales ideas y los temas que hay y ya posteriormente podremos profundizar en cualquiera de ellos. ¿Cómo se calcula el valor de los intangibles? Hay muchísimas metodologías, ¿no? Basado en el costo, ¿no? ¿Cuánto me costó construir ese intangible, esa patente, esa marca? Basado en el mercado, oferta y demanda, ¿no? Valor transaccional. Basado en ingresos y flujos, y esto lo destaco porque es lo que vamos a ver un poquito más adelante, puede ser con flujos históricos, ¿no? El EBITDA propiamente de la marca o del intangible, o basado en ingresos y flujos proyectados. Todo esto, y el paréntesis es la evaluación de intangibles se hace para muchos objetivos, puede ser para precisamente una compraventa,
para alguna tasación, o puede ser para incorporar su valor dentro del patrimonio de la organización de la empresa, lo cual tiene impacto patrimonial, impacto fiscal, impacto financiero. Entonces, en estos casos tiene que ser hecha o firmada la evaluación por un evaluador acreditado, que generalmente van a ser corredores públicos. Estos son los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, ¿no? Son los 17 objetivos, seguramente ya los han visto. ¿Y qué tiene que ver eso con el tema de propiedad intelectual? Tiene que ver muchísimo. El valor de los derechos de propiedad intelectual va a incrementar, se va a desarrollar más y va a tener más impacto si este invento, esta patente, esta tecnología, esta innovación, esta marca, este eslogan está alineado a estos objetivos de desarrollo sostenible. Por eso es que me pareció muy importante incorporarlo y destacar que en el último ejercicio el total de las 100 principales marcas mundiales alcanzó $5,000 millones, que es igual al PIB anual de Japón. Las 100 principales marcas. Eso es un dato, creo que bastante relevante para que entendamos el valor de los intangibles, porque nada sirve ver toda la parte técnica de protección, de defensa, de registro, si no entendemos el impacto económico que tiene, que al final es su naturaleza y al final es su objetivo. Amazon, la marca más valiosa del mundo, tuvo un crecimiento del 32% el último año para alcanzar $415,000 millones, prácticamente un poquito menos del 10% del valor de todas estas 100 marcas juntas. Es tema bien importante. TikTok, que es nueva en la lista de las 100 principales marcas, pero llega a posicionarnos en el lugar 79, ¿no? Con este valor. Para calcular precisamente estos valores, se tiene que ver con la facturación, la generación, pero otra serie de aspectos y cuánto facturan a nivel internacional. Las 100 marcas más valiosas han demostrado que son más resilientes y menos volátiles en la crisis actual de la pandemia de lo que fueron en la crisis del 2008-2009, ¿no? Y este tema es importante. En el ejercicio anterior, las 100 marcas más valiosas crecieron aproximadamente en un 9%. Durante este último periodo, considerando el tema de la pandemia, crecieron un 5.9%. O sea, no crecieron lo mismo, pero siguen creciendo. Ahí está la fuente de este estudio. Estas son las 10 empresas más valiosas del mundo, las 10 marcas, no empresas, las 10 marcas más valiosas del mundo. Ahí está la fuente, que es Brands Global. Ahí pueden encontrar un estudio que está bastante interesante y es relativamente nuevo, no tiene más de un mes, donde nos vamos a encontrar precisamente todas las técnicas de evaluación, etcétera, y cuáles son las 100 marcas más valiosas, ¿no? Es importante que mencionemos que a pesar del COVID hay marcas que crecen, el crecimiento implica dolor, sacrificio. Hay un tema de que las marcas hoy por hoy tienen que ser incluyentes y lo vemos todos los días y lo vemos con muchas críticas. La parte de la innovación y la creatividad definitivamente acaban siendo sustanciales para el crecimiento. La parte de salud y bienestar, productos y servicios que ayudan a sus clientes a sentirse a estar mejor, es algo que está teniendo mucho valor, ¿no? Los consumidores buscan poder disfrutar de los bienes, poseerlos sin ser sus dueños. Temas de leasing, arrendamiento, es un tema bien importante. Esta parte de cómo de manera masiva personalizo mis mensajes, ¿no? Este uso, el Big Data, cómo nos sirve para identificar necesidades individuales de la mayoría, aunque suene un poco contradictorio. Las marcas exitosas están interactuando y están teniendo relaciones con sus usuarios, tanto online como offline. El retail ha tenido un crecimiento de al menos un 21%. O sea, cuando escuchen a gente que diga que todo nos está yendo muy mal y que todo está pésimo, definitivamente no, ¿no? Obviamente el COVID ha transformado nuestra vida diaria y a pesar de las tensiones geopolíticas que estamos viendo en todo el mundo, las marcas siguen buscando un crecimiento global. Obviamente estos cambios en el mercado hacen que los diferenciadores de las marcas sean fundamentales. Bueno, estas no son las marcas más valiosas, pero son de las que más se habla. Y esto tiene que ver no con las reformas, no con la ley, pero sí con el valor de estos intangibles que me era bien importante plantear. Y aquí lo que quiero plantearles es mostrarles cómo estos sectores han crecido, el tema de retail, tecnología, la parte de seguros, cuidado personal, bebidas, temas de lujo, ¿no?
La parte del vestido está tablas, pero aquí hay que destacar que, por ejemplo, el vestido tradicional, marcas como Zara, etcétera, han decrecido, mientras que marcas deportivas han tenido un crecimiento importante. Y de ahí vemos reducción en telecomunicaciones, comida rápida, cervezas, automóviles, bancos regionales y globales. Y este dato llama mucho la atención y hay que considerarlo también cuando hablamos de políticas públicas y demás. El sector energético es el que más ha decrecido. Bueno, aquí están mis datos de contacto. Por supuesto que estoy a sus órdenes. Perdón si me fui un poquito rápido, pero quería que nos diera tiempo de tocar todos estos temas. Y pues si quieren, pasamos ahora sí al tema de intercambio de ideas. Enrique, muchísimas gracias. La verdad, un tema muy interesante. Creo que todavía se quedaron algunas preguntas. Aquí todavía quieren seguir aplaudiendo, o sea que nos podríamos pasar toda la tarde, pero creo que es justo y necesario darte las gracias, este reconocimiento por parte de TLC Magazine México, y hagamos un trueque por otorgar el presente reconocimiento a Enrique Alcázar por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Aspectos relevantes de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial del día 7 de septiembre del 2020. Y bueno, ya quedó la promesa de que hay segunda parte.